La semana pasada comenzó a discutirse en comisión del Senado un proyecto de ley que regula la prisión domiciliaria y habilita esa alternativa, entre otros, a reclusos de edad avanzada, un tema que hace tiempo viene generando diferencias entre el oficialismo y el Frente Amplio, pero también incluso en la interna de la coalición multicolor. Este debate se disparó en agosto 2021, cuando Cabildo Abierto presentó un proyecto para otorgar de manera automática la prisión domiciliaria a reclusos mayores de 65 años. Esa iniciativa causó rechazo en el Frente Amplio, que advirtió que beneficiaría a los militares presos en las cárceles de Domingo Arena y Coraceros por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Con el tema instalado en la agenda pública, el Partido Nacional optó por presentar un proyecto propio que habilita la prisión domiciliaria a mayores de 70 y además le concede ese beneficio a otros grupos de reclusos, por ejemplo, condenados que padezcan graves problemas de salud. Este texto tiene varios cambios en la comparación con el de Cabildo Abierto, pero el Frente Amplio insiste en su rechazo, ya que remarca sigue beneficiando a los presos en Domingo Arena. Entonces, vamos a profundizar en el alcance de esta iniciativa, qué posibilidades tiene de salir adelante. Para eso estamos con la senadora Carmen Aciaín del Partido Nacional, que fue redactora de esta nueva propuesta. Senadora Aciaín, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar en Perspectiva de nuevo. Ah, claro, porque esto hace recordar las épocas de la tertulia, ¿no? Sí, y alguna otra entrevista. Sí. Un gusto. Vayamos al texto, ¿no? Bien. Este borrador circula desde junio del año pasado. Sí. Pero se presentó formalmente ahora, sí, en estos días en comisión, justo cuando se venía negociando la reforma jubilatoria, estas últimas negociaciones sobre la reforma jubilatoria entre Presidencia, Cabildo Abierto y también el Partido Colorado. ¿Por qué? ¿Por qué se demoró el inicio del tratamiento? ¿Qué tiene que ver con lo otro? Bien, primero el desvincularlo con el tema de la reforma por la pregunta, y después sí me gustaría ir más al texto y a su espíritu. Como tú bien decías, el texto fue presentado al Partido Nacional en junio del 2022 y es el mismo que ya en junio del 2022 estaba terminado esto y no se hablaba de reforma de la seguridad social. Así que, porque en aquel momento, ante el planteo de Cabildo, que estuvo estudio de la Comisión de Constitución, a compañeros del Partido Nacional no les convencía, incluyéndome. A mí no me convencía el planteo de Cabildo, que parecía hecho con nombre y apellido. Me parece que el legislador no tiene que legislar con nombre y apellido, y se nos encargó, un abordaje distinto. Tan es así que este proyecto es integral para las situaciones de prisión domiciliaria, pero además tiene su propia exposición de motivos. Es integral, y así lo ha destacado también el Instituto de Derecho Penal, que compareció este martes a la Comisión de Constitución diciendo hacía falta una regulación integral de... Pero entonces el tema de la reforma jubilatoria, en lo que nos respecta en el momento de encargarse el proyecto y demás, nada que ver. ¿Por qué se retoma ahora? Bueno, porque después del receso parlamentario se retomó en Comisión de Constitución el tema que estaba en carpeta. Bien. Vamos un poco hacia atrás, vamos al origen del debate. Bien. Cabildo Abierto propuso en agosto de 2021, con la justificación de aplicar un trato humanitario para reducir la superpoblación del sistema carcelario, que las personas privadas de libertad mayores de 65 pasaran a cumplir su pena en prisión domiciliaria en forma preceptiva. Es decir, según aquella propuesta, la prisión domiciliaria no iba a quedar a criterio del juez, como pasa hoy, sino que con solamente el hecho de cumplir 65 años de edad, el recluso ya pasaba de la cárcel al régimen domiciliario. Usted ya algo recién mencionó, pero en síntesis, ¿qué opinión tenía de aquel proyecto? Sí, insisto, a mí no me convencía el proyecto, no me gustaba que se legislara como un traje a medida para beneficiar a determinadas situaciones. ¿Para usted tenía nombre y apellido? Sí. Y cuando vinieron las cátedras penal, procesal, la gran sorpresa fue que, con algunas salvedades, y sobre todo la de cuidar que se excluyera los delitos de lesa humanidad, eran totalmente favorables las cátedras a llevar el proyecto. Uh-huh. Entonces, con ese espíritu y con la consigna que tuvimos, que
está siempre presente y está en la raíz y está todo a lo largo del proyecto, que no es muy largo, es tratar de hacer un abordaje justo e integral dentro de los márgenes que establece los derechos humanos, los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, decir, bueno, la regulación sobre prisión domiciliaria en nuestro país es bastante diseminada, pobre. Está prevista, por ejemplo, para los casos de prisión preventiva, es decir, cuando todavía no hay una sentencia de condena, y cierto que después el juez lo puede extender cuando hay una condena. Pero estaba muy salpicada. Y esto lo elogió la cátedra de la Instituto de Derecho Penal que estuvo el martes por el abordaje integral. Y el abordaje integral trató de ponerse, bueno, ¿cuándo sería justo si uno se pone así, en terreno virgen, ¿no? Hoja blanca. ¿Cuándo sería justo aplicar una prisión domiciliaria que no es libertad anticipada, que no es largar los presos a la calle, sino que es, como también dijeron los profesores de Derecho Penal, un modo alternativo de cumplimiento de la pena, un modo alternativo en el que la persona está recluida, bajo vigilancia, con tobillera, con las medidas restrictivas que el juez estime pertinentes. Entonces identificamos 6 situaciones. Sí, el artículo primero del proyecto que redactó la senadora Carmen Aciaín dice justamente: el tribunal competente que esté conociendo en cualquier estado del proceso, o en su caso el juez letrado de primera instancia de ejecución y vigilancia, podrá disponer, a petición de parte, la prisión domiciliaria de imputados y condenados cuando se verifique alguno de los siguientes supuestos. Entonces, de eso que acabo de leer, empiezo por subrayar lo que usted misma recién enfatizaba, ¿no? Podrá. El texto dice podrá disponer. O no sea, es preceptivo. Acá hay una diferencia con lo de Cabildo Abierto, total, que implicaba un pasaje automático a prisión domiciliaria. Acá lo que usted pone, lo que el proyecto dice, es que el juez o el tribunal podrá disponer prisión domiciliaria. O sea, lo puede pedir el imputado o formalizado, el imputado no, formalizado o condenado, tiene que pronunciarse peritos, vista del Ministerio Público, y el juez no está obligado, es facultativo para el juez. ¿Cuáles son esas 6 situaciones de vulnerabilidad especial? La salud, que puede ser temporaria. Me dirán, ya está así, claro, pero cuando hacemos un proyecto integral no la podemos dejar fuera. La situación de discapacidad incompatible con la vida carcelaria. 3 situaciones vinculadas a la mujer. ¿Cuáles son? A nosotros nos preocupó mucho los resultados de un informe que presentó el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, que reportaba la situación de mujeres con hijos en las cárceles. ¿Qué es lo que establece hoy nuestra legislación? Que mujeres con hijos de hasta 4 años de edad pueden ir a la cárcel con los hijos, pero hay cupos. Entonces, la primera injusticia es la limitación de los cupos. Pero la segunda injusticia es para esos supuestamente beneficiados que pueden entrar en ese cupo. Eso no es vida para ese niño, que es inocente y pasa a cumplir la pena de la madre. Entonces, bueno, nuestra propuesta es madres con niños no de hasta 4, hasta 5 años, prisión domiciliaria. Y llevado hasta 10 años o sin límite si tienen hijos con alguna discapacidad, en caso de que no tuvieran otra persona que se pudiera hacer cargo de ellos. Porque de lo contrario van al INAU, que hace muy bien su labor y demás, pero no es lo mejor para esos niños. Otra situación, lactancia y sin límites, que la ley vigente tiene límites. Y otra situación, el embarazo y también sin límites, que la ley vigente lo establece. El 6º supuesto son los mayores de 65 años. Y ahí me gustaría detenerme muy especialmente en los márgenes entre los cuales nosotros nos movimos. Por un lado aparece 65 y por otro aparece 70. Sí, ¿no? pero después voy a lo de los 70, porque acá estamos todavía en lo que es potestad para el juez, es decir, que no es obligatorio. Sí, adelante. En el tema de los 65, por un lado, el límite rígido para denegarlo, lo tomamos del informe, o sea, de las normas que relevó el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Asuntos Internacionales, que dijo deben quedar fuera los delitos de lesa humanidad, Estatuto de Roma. Lesa humanidad, genocidio, guerra. Evidentemente que la tortura está incluida dentro de los delitos. Ya me estoy adelantando al cuestionamiento de la oposición. Y evidentemente que la trata de personas también está incluida. Entre los criterios de los delitos de lesa humanidad están todos esos supuestos.
Entonces, por un lado, eso fuera. También dejamos otros fuera que, en todo caso, después analizamos. Pero también los estándares internacionales de derechos humanos, Convención Interamericana sobre las personas, sobre los derechos del adulto mayor, establecen, que es ratificada por nuestro país, y es del 2015, es bastante reciente, establecen que para los mayores de 60, no 65, de 60, los estados deben buscar alternativas a la reclusión carcelaria. Entonces, es lo que estamos procurando, un cumplimiento de los estándares internacionales. Y por eso rechazamos esas posturas que dicen, cumplimos con estos estándares de derechos humanos, con estos no. ¿Por qué? Porque afectan a personas que a nosotros no nos gusta que afecte. ¿Pero cómo entonces? Es un cumplimiento de los derechos humanos un poquito hemipléjico. A ver, usted implícitamente está señalando que hay una omisión, que Uruguay tiene una omisión en esta materia, teniendo en cuenta me estoy refiriendo a la oposición. ¿Normativa internacional? Me estoy refiriendo a la... Sí, hay uno, sí, claro. Hay un mandato, porque cuando... No es una declaración, es un tratado. El tratado obliga a las partes. El Estado tiene que cumplir. Y uno de los artículos mandata al Estado, ¿sí?, a buscar... Es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de cumplir ese mandato, buscar alternativas a la prisión domiciliaria. En el caso de los mayores de 70, y sin innovar, como dijo el profesor Germán Aller, que para nosotros es una autoridad en la materia, él sí sería automático. La precisión que nos hizo... A ver, sí, una puntualización acá. ¿Cómo no? Para el caso de los adultos mayores, el proyecto habilita la prisión domiciliaria a partir de los 65 como una potestad del juez. Como una potestad del juez, previos informes de los peritos y vista del Ministerio Público. Y siempre que la persona sea primaria, no sea el delito en reiteración o habitualidad, y siempre que no sea lesa humanidad, narcotráfico, con alguna excepción, en todo caso después vamos a ese punto, violencia doméstica, delitos sexuales. Y hay que agregar homicidio especialmente agravado y muy especialmente agravado. Eso no está en el texto hasta ahora, pero se va a incorporar como otra excepción. Pero se va a incorporar porque surgió en la discusión y es justo. Bueno, pero eso para los 65 años. En cambio, dice el texto, se impondrá de oficio y sin más trámite la prisión domiciliaria cuando el imputado o condenado tenga más de 70. Sí, pero se aplican todas las excepciones. Con todas las excepciones anteriores. Sí, es algo que, como dijo nuevamente el multicitado profesor Germán Aller, no innova, ya existe. De hecho, muchos de los represores más renombrados han cumplido gran parte de su prisión en su domicilio, hoy, y algunos han fallecido en su domicilio. Así que, si no innovará en la materia este proyecto. Pero a ver, ¿han cumplido una parte de su prisión en domicilio porque habían pasado los 70 años? Porque el juez lo dispuso. Porque el juez lo dispuso. No, porque acá lo que se establece es que a partir de los 70 sí es algo preceptivo. Sí, sería preceptivo siempre y cuando se cumple, no sea de los delitos exceptuados, que para nosotros serían peligrosos, y la vista fiscal y los peritajes, bueno, indiquen que fue una de las precisiones que también nos hizo el doctor Germán Aller, que dejemos claro que va a tener relevancia la vista fiscal y las pericias. A ver, ahora vamos a profundizar quizás en algún otro aspecto del proyecto, pero llegado a este punto, le hago la pregunta que es el nudo del debate, me parece, ¿no? Usted estuvo trabajando 6 meses en este proyecto. Sí. Entonces, puedo aclarar que no soy yo. A ver, trabajé con asesores letrados de mi despacho y con asesores de otros senadores. O sea, abogados de otros senadores. No es una cosa solamente mía. Bueno, perdón. Pero la duda es, ¿hasta qué punto, al modificar el instituto de la prisión domiciliaria, no se está en realidad maquillando aquel otro proyecto que le caía mal a buena parte de la población e incluso generaba incomodidad dentro del oficialismo? ¿En qué medida esto es una vuelta para terminar habilitando lo mismo? Se lo pregunto por esto que hablábamos recién. En definitiva, se termina permitiendo la prisión domiciliaria automática para los mayores de 70. Solo 5 años de diferencia con el proyecto de Cabildo Abierto.
Sí, dejando fuera lesa humanidad, dejando fuera, nuevamente, si esto es justo, cumpliendo con los estándares internacionales de derechos humanos, ¿lo vamos a negar porque tengamos un prejuicio ideológico para decir, no, a pesar de que el derecho internacional de los derechos humanos nos está mandatando a que busquemos alternativas, no lo vamos a hacer porque a fulanito y fulanito no se lo queremos aplicar, aunque corresponda, aunque sus delitos no sean de los exceptuados? Nosotros tuvimos que hacer una opción filosófica cuando encaramos esto. Una fue decir, no vamos a legislar con nombre y apellido, vamos a intentar hacer un abordaje integral y general y abstracto. Y lo otro fue decir, bueno, y no vamos a mirar a quién le cae, porque este proyecto, como todo proyecto, tiene una vocación de permanencia. Mañana esas personas de Domingo Arena no van a estar y este proyecto igual se tendría que seguir aplicando. Usted entonces opta por regular de manera integral el Instituto de la Prisión Domiciliaria, pero, dicen los críticos, esa no había sido una prioridad suya en el trabajo parlamentario. No. Digamos que es algo, esta carencia en esta materia, es algo que usted descubrió a partir del proyecto de Cabildo Abierto que iba a beneficiar de manera muy directa a los presos de Domingo Arena. De acuerdo. No había en el oficialismo una intención de trabajar en esta materia, ¿no? De acuerdo, y lo mismo pasa con otros proyectos. Proyecto de corresponsabilidad en la crianza. Inquietud, sí, del entonces senador Lacalle Pou, inquietud mía, de pronto dentro de otros partidos, dentro del Partido Colorado, por ejemplo, no había una inquietud por legislar, pero cuando está el tema sobre la mesa, bueno, se interiorizan y dicen, no, esto hay que corregir, y así se hizo, y muy bien en la Cámara de Diputados, e incluso en el Senado, que se negoció tanto con los dos sectores del Partido Colorado. Es un ejemplo de, bueno, yo no traje esta iniciativa, pero si se está analizando, yo quiero tener mi voz sobre el tema. Me interiorizo de algo que no me hubiera interiorizado antes. Uh-huh. Pero pasa, digo, la reforma de la Seguridad Social, yo no tengo, la verdad, pero bueno, uno está ahí y se interioriza, ¿verdad? Y hace su aporte. Uh-huh. Es la dinámica legislativa. Y voy ahora más directamente a lo que el Frente Amplio le ha dicho, porque esto se ha discutido en comisión, ¿no? El Frente Amplio señala que en este texto que usted presentó se sigue beneficiando a los militares presos en Domingo Arena porque no entrarían en las excepciones que están previstas en el texto suyo, ¿no? Bueno. Como los represores, como estos militares acusados por actos represivos, en su amplia mayoría no fueron condenados por crímenes de lesa humanidad, sino por delitos comunes de homicidio, tortura y secuestro, no quedarían abarcados en las excepciones y por lo tanto sí podrían salir de la cárcel de manera automática, por ejemplo a los 70 años, ¿no? Sí, el que leyó el prontuario con nombre y apellido de varios de los presos en Domingo Arena fue el senador Charles Carrera, sí, que incluso pidió que se incluyera delitos de cuello blanco. Me refería exactamente a ese debate, a esa discusión que se dio en comisión. Y la verdad es que yo le contesté que la respuesta estaba en el propio texto, porque en relación a prontuarios de 28 homicidios, creo que primario no es, o por lo menos entra en una reiteración, o sea que esa persona concreta quedaría excluida. Pero ¿y si entrara dentro de los parámetros en los que nosotros nos movimos con mucha, por lo menos con el propósito de cumplir con los estándares de derechos humanos? Sería tan discriminatorio, sostenemos nosotros, excluir a alguien que tendría que ser beneficiado aplicando una regla general y abstracta, como diseñaron una ley nada más que para beneficiar. O sea, nosotros tratamos de separarnos de ambos, ni por ley beneficiar a fulanito y meganito, ni tampoco por una ley que sería justa si uno la aplicara de forma general abstracta, que no vayan a ser favorecidos estos y estos, cuando sería lo justo quizás. Uh-huh. En el sector Cabildo Abierto, el senador Domenech revisó el proyecto y lo vio como una buena aproximación. Marcó discrepancia, porque el proyecto no es igual al de Cabildo Abierto, digamos que tiene mayores restricciones, pero dijo, es un camino para dialogar. O sea, da la sensación de que hay forma de lograr la votación de Cabildo Abierto a este proyecto, que por otro lado en la coalición de gobierno aparentemente tendría eco. Por lo tanto, esta sería la fórmula que saldría. Bueno,
como todo, ¿no? Está por verse, es tan dinámico, fíjense el tema de la seguridad social que hasta último momento se sigue negociando. Cabildo Abierto opuso 2 reparos que no son menores. A ver. Y uno es el tema del podrá, que tú leíste en el artículo. El juez podrá, y ellos dicen no, deberá liberar, ¿no? Y lo otro es no hacer retroactivo el Estatuto de Roma de los delitos de lesa humanidad. Que hay toda una discusión jurídica a ese respecto, y que el propio Estatuto de Roma dice que no se debería aplicar para atrás. Pero, así como dejamos fuera otros delitos, nosotros optamos por esa decisión de que ellos quedaran fuera. Quedan otros delitos que, si te parece oportuno, después podemos abordar. Ahora mismo lo vemos, pero termino esta parte de la discusión con lo que queda de manifiesto acá. No se soluciona la polémica por el beneficio a los presos de Domingo Arena. No va a quedar el texto, por lo visto, a salvo de las objeciones del Frente Amplio. Entonces, no, quizás habría que poner entonces, bueno, este proyecto no va a beneficiar a los de Domingo Arena. ¿Nosotros tendríamos que hacer eso? Porque digo, ¿cómo? Eso sería absolutamente discriminatorio. Conmigo no cuenten para algo así. Pero además, ya que lo llevamos al terreno político, ¿no? Y yo ya lo he dicho en otro ámbito, ¿por qué estamos hablando de los presos de Domingo Arena? Porque se hizo o se acondicionó una cárcel específicamente para estos condenados. No están mezclados entre la población carcelaria, dispersos. Están todos concentrados ahí. ¿Y eso? Yo lo dejo. A ver, el argumento que usted ahora acaba de esgrimir remite a los gobiernos de Frente Amplio. Y sí. O sea, en los gobiernos de Frente Amplio se les implementó a estos presos una solución carcelaria especial. Distinta, especial. Por eso hoy podemos hablar de los presos de Domingo Arena. Si no, no podríamos hablar de los presos de Domingo Arena. Implícitamente lo que usted está diciendo es, yo me pregunto, si se tuvo ese tratamiento, ¿por qué ahora hay tanto ¿por qué un tratamiento? objeción, por qué hay tanta diferencia, por qué hay tanta crítica a que puedan algunos de ellos terminar siendo beneficiados por la prisión domiciliaria? Y no solo eso, sino que a mí nunca me gusta nombrar personas, pero por lo menos 5 notados, condenados por represión, terminaron en prisión domiciliaria. En definitiva, y ahora sí redondeo esto, el oficialismo, el Partido Nacional en este caso, está dispuesto a asumir ese costo político, el de que este proyecto termine beneficiando, entre comillas, termine permitiendo el pasaje a prisión domiciliaria de ese tipo de presos, porque el Frente Amplio lo va a remarcar, ¿no? El Partido Nacional tiene en su lema algo que a mí me encanta, porque además soy abogada y mi trayectoria es Derecho Constitucional y Derechos Humanos, ¿no? Que son defensores de las leyes. Y para la ley tiene que ser general y abstracta, tiene que buscar, bueno, qué es lo que se considera justo. Si lo que se considera justo le cae beneficiando a fulanito y fulano, que le caiga el sallo a quien le tenga que caer. No debería legislarse pensando en excluir de un beneficio a determinadas personas solamente porque son determinadas, ni tampoco para favorecer a determinadas personas. Yo insisto, perdón que este tema lo he reiterado, pero es lo que ha signado nuestro trabajo. Enseguida completamos la entrevista con la senadora Carmen Asiaín con otros aspectos de este proyecto de ley en cuya redacción ella trabajó. En comisión del Senado comenzó a debatirse la semana pasada un proyecto del Partido Nacional a propósito de prisión domiciliaria que incluye la posibilidad de otorgarla de manera preceptiva a los mayores de 70 años con algunas restricciones. La iniciativa surgió como alternativa a un proyecto similar de Cabildo Abierto que había generado mucha polémica, incluso dentro del oficialismo, ya que de aprobarse iba a beneficiar a militares presos en las cárceles de Domingo Arena y Coraceros por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. ¿Cómo es este nuevo texto? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué cambios todavía puede tener en comisión? Estamos conversando con una de sus redactoras, la senadora Carmen Asiaín. Hablamos a propósito de lo que el proyecto incluye en cuanto a prisión domiciliaria, básicamente un régimen en el que el juez puede resolver a pedido de parte si se cumplen una serie de condiciones, una cantidad de hipótesis, ¿no?, que están incluidas.
Pero después también hay restricciones. Cuando en algunas situaciones eso no puede habilitarse. Hemos hablado de varias de esas restricciones, de varias de esas excepciones. Quizás faltó desarrollar una de ellas, ¿no? A eso aludía usted hace unos minutos. El tema, bueno, en realidad hablamos solamente de los delitos de lesa humanidad y los delitos más aberrantes como el homicidio agravado que va a estar incluido. Nosotros excluimos también el narcotráfico. Ahí está. Una de las exclusiones es los delitos previstos en los artículos 30, 31, 32, 33 y 36 ordinal sexto del decreto de ley 14.294 de octubre del 74, estupefacientes. Sí, ¿y por qué esa enumeración de los artículos es justamente para dejar fuera el microtráfico? Porque consideramos que la situación de esta persona, esta señora que quiso ingresar 2 cigarrillos de marihuana a la cárcel, no quitarle el delito, sino que esa sea una hipótesis que habilite a la prisión domiciliaria, con una excepción que sea que se use el domicilio como lugar de expendio de la droga. Ahí no, porque de lo contrario estaríamos en prisión domiciliaria para que monte su negocio clandestino ahí. O sea, este proyecto viene a solucionar de manera indirecta aquella falla, aquel descuido que tuvo la ley de urgente consideración y de la que se habló tanto. Sí, pero en vez de aminorarle la pena, que hay un proyecto del Poder Ejecutivo que también ingresó hace poco en ese sentido, esto lo que habilita es prisión domiciliaria. Es otro camino. Es otro camino. Luego, violencia doméstica, pensando, no se puede enviar a prisión domiciliaria a aquel condenado por violencia doméstica. Y ahí surgían algunas, de parte de los profesores que vinieron de Derecho Penal, decían, bueno, pero ojo, no siempre. No, está bien, pero si llegó a ser condenado, quiere decir que el juez en ese caso encontró que era de una entidad como para la condena, porque si no, directamente, si no admitía pena de penitenciaria, ya estaba habilitado a la prisión domiciliaria. Abuso sexual en todas sus formas. Y ahí también la cátedra nos decía, bueno, pero ojo, puede haber cosas graves. Lo que pedían era al contrario, que fuéramos más flexibles nosotros y que se habilitara al juez a tener más margen de discrecionalidad. Bueno, habrá que revisar el proyecto tomando la palabra de quienes saben mucho más que nosotros. Por otro lado, el proyecto establece condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria. Sí, a nosotros nos rechinaba el caso muy sonado que salió en la prensa de un condenado llamado represor durante la dictadura que parece que en Rivera cruzaba al boliche. No. La reclusión que nosotros planteamos domiciliaria es con medidas asegurativas de que no se va a circular, tobillera, vigilancia, incluso prestación de caución, las que estime el juez convenientes. Sí, el literal A dice, la detención domiciliaria deberá cumplirse en el domicilio del imputado o penado o en otro que el juez designe y considera adecuado a tal fin. ¿Y eso por qué? Porque a veces lo que nosotros tratamos de procurar es que nunca tenga que convivir víctima y victimario. Eso está previsto en el B, ¿no? Entonces puede ser que el juez diga, bueno, puede ir a prisión domiciliaria, pero no a vivir de vuelta con la víctima. Ese es el literal B. No corresponderá a la prisión domiciliaria en un domicilio en donde el imputado o condenado deba convivir con las víctimas de los delitos por los que fue imputado o condenado, o cuando a juicio del juez exista peligro de fuga, ¿no? Ahí está. Fuga, ocultamiento, entorpecimiento de la investigación, riesgo para la seguridad de la víctima o de la sociedad, o pudiera existir riesgo para su vida, ¿no? Y otros de las regulaciones es la revocabilidad de la prisión domiciliaria ante el más mínimo incumplimiento. Y acá nuevamente los penalistas nos dijeron, capaz que es demasiado estricto esto. Hay que establecer una gradación del incumplimiento, porque a veces se rompen las tobilleras, a veces, bueno, puede haber circunstancias fortuitas, y dice, entonces el tirón de orejas vino por el lado no sean tan estrictos. Uh-huh. De eliminar esta prisión domiciliaria ante el más mínimo incumplimiento. Pero bueno, de todas maneras, lo que muestra es nuestro espíritu de que se aplique esta medida, que evidentemente es un beneficio para el condenado
o formalizado, pero que se cumpla y no se ponga en riesgo a la sociedad, a la familia y demás, y que de todas maneras la persona tenga restringida su circulación. O sea, es un modo alternativo de la pena, y esto fueron muy enfáticos nuevamente las cátedras que comparecieron, no solo este martes, en general, sobre resaltar que esto no es una liberación, no es que Uruguay está liberando presos a la calle. Sí, usted insiste mucho en esa precisión porque entiende que, sobre todo cuando se piensa en los presos, por ejemplo, de la cárcel de Domingo Arená, tiende a igualarse prisión domiciliaria con un tratamiento demasiado benigno. ¿A eso alude? Sí, capaz que existe el sentir colectivo de que los liberan de la cárcel directamente. Yo he tenido respuestas en ese sentido, esas cosas de las redes sociales, ¿no? Van a liberar. No, liberar abusadores sexuales no, que tuve esa. Y bueno, liberar a los que, nuevamente, cumpliendo con todos los requisitos de la ley, corresponda no liberar, que cumplan la pena en otro lugar. Porque además, si me permites, Emiliano, la Constitución uruguaya se pronuncia sobre el tema. Cuando dice que las cárceles jamás pueden servir para la mortificación y sí para la reeducación del reo, delincuente, lo que... eso evidentemente aplica para determinadas franjas etarias, ¿no? Difícilmente aplique para una persona de 70 años. En la persona de 70 años ya no está en juego la rehabilitación, dice usted. Y bueno, puede ser, pero puede hacerse esa rehabilitación en su domicilio. La peligrosidad también disminuye mucho. Decía el doctor Germán Aller, con vida en cárcel, una persona de 45 años hoy es un viejito, por las condiciones de vida en las cárceles. Y entonces decía, todo lo que tienda a quitar de ese recinto que es generador del delito a su vez, mejor, descomprimir las cárceles. Hay razones también hasta humanitarias de descomprimir cárceles que hoy están tan abarrotadas que han motivado que un comisionado para el sistema carcelario de la ONU, Kovac, haya dicho esa situación de las cárceles en Uruguay es equiparable, lo dijo hace unos años, ¿no? Pero es equiparable a tratos inhumanos y degradantes. Así que sí habrá que trabajar en ese sentido. El argumento de descomprimir el hacinamiento de las cárceles había sido manejado por Cabildo Abierto para su proyecto, pero claro, era un proyecto que solamente ponía el foco en la edad. Lo que usted ha insistido a lo largo de esta entrevista es que con este otro texto se fue a una regulación general del instrumento de la prisión domiciliaria, incorporando el factor edad, pero también una cantidad de otras situaciones que detalló en la primera parte de la entrevista, ¿no? Y vamos a los números, que me han preguntado también. Respecto a las mujeres, más de 1.000 podrían quedar comprendidas. Pues habrá que ver en el caso concreto, ¿no? En cambio, respecto a los mayores de 65, son 90. Y no todos van a quedar comprendidos. Claro, en aquel momento cuando Cabildo presentó el proyecto, una de las críticas fue, ese argumento no es válido, porque estamos hablando de muy pocas personas, si se iba al caso de Domingo Arená en particular, o a los mayores de 65 años. Lo que usted está enfatizando es que con todas estas hipótesis que el proyecto nuevo tiene, quizás se alcance. Cuando el imputado o condenado padezca graves problemas de salud, cuando el imputado o condenado se encuentra en situación de grave discapacidad incompatible con la vida de un establecimiento carcelario, cuando se trata de una mujer embarazada con riesgo de salud para sí o riesgo para la continuación del embarazo, etcétera, con estas 6 hipótesis que ustedes incorporan, ahí sí habría un impacto en la cantidad de presos en las cárceles. Y bueno, un poco mayor. Yo tengo, porque estamos hablando un poquito en el aire, ¿no? Estos datos que yo di son informales. Yo tengo preparado un pedido de informes para que se me reporte, por lo menos el universo que sería considerado para este proyecto de ley. Luego, el juez en cada caso, y la casuística va a seguir como hasta hoy. El juez va a seguir en cada caso decidiendo, ¿no? Pero se amplía, sí, el universo se amplía. Para terminar, ¿qué es lo que usted avisora que va a ocurrir con este proyecto? ¿Cuál va a ser el trámite en comisión?
¿Va a salir rápido este texto? No creo que salga rápido. En comisión ya esta semana el Frente Amplio planteó la comparecencia de una serie de delegaciones, algunas ya con antecedentes de haber sido sumamente agresivas y violentas con respecto a los miembros de la comisión. ¿Cómo? Perdón. Claro, cuando se estaba analizando solamente el proyecto de Cabildo Abierto, comparecieron delegaciones familiares de familiares desaparecidos, de damnificados por la dictadura, Crisol y demás. Algunas de esas delegaciones, nosotros no nos habíamos pronunciado, ni los miembros del Partido Nacional ni del Partido Colorado respecto al proyecto de Cabildo. Y fuimos insultados y agredidos verbalmente, pero o sea, yo me contuve por respeto al recinto en el que estábamos. Pero incluso con acercamiento físico y con objetos, o sea, fue una situación que yo lo dije, quedó en actas, yo nunca había visto que se produjera en el Senado. Y no pretendo el respeto por ser senador, sino por ser como una persona. Entonces, ¿por qué digo esto? Ese antecedente? Bueno, porque no van a habilitar la comparecencia en comisión de esas delegaciones. Por supuesto, lo que pedimos era que se mantuviera el debido respeto, no que la jerarquía, no, a cualquier ser humano, porque además no tenemos nada que ver con la dictadura y las represoras. Pero ¿por qué digo esto? Porque van a ser muchas las delegaciones que vengan, así que esto me parece que todavía va a correr mucha agua bajo el puente, todavía va a tener mucha discusión. No se ha pronunciado el Partido Colorado, además, así que hay que esperar. Senadora Carmen Aciaín, de la lista 404 del Partido Nacional, abogada, integrante de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por la oportunidad para explicar, y siempre tan interesante las preguntas que remueven y obligan a reflexionar. Gracias. Por supuesto, los textos correspondientes, tanto del proyecto de Cabildo Abierto, que fue el que disparó el debate, como el nuevo, el texto alternativo, van a estar disponibles en nuestra web, aunque este texto todavía va a ser modificado. Va a tener más modificaciones, todo indica, ¿no? Desde ya hay que incluir dentro de las excepciones homicidio especialmente agravado.